Gicobi. Juan Gicobi logra limpiar la zona, lo tiene el número 7. 7 es bastante fuertemente presionado. El número 7 para el número 13. El 13 buscando cambio de panorama. El número 13 se acerca, roban la pelota. Ahí está el número 12. El número 12 antes. Hay una falta, hay un foul del número 1 de Totontepec. Así que la pelota nuevamente va a corresponder al equipo de San Juan Gichicobi. San Juan Gichicobi con la pelota. Ahí el número 13. Paseando, buscando por dónde será el número full. 10 para el tiro. 10 para el tiro. Así que hay que apresurar. El número 13 lo sabe y le cometen la falta. El número 12 le cometió la falta. 6 minutos con 30 segundos. Tiempo corrido. 8-4 el marcador. Ahí está una oportunidad más para San Juan Gichicobi. Urge aumentar la diferencia. La Porra obviamente jugando su papel. Prepara, metralla, apunta, fuego, falla. Va el segundo intento para San Juan Gichicobi. Número 13. Está en la pintura. Prepara su lanzamiento, número 13. Ahí está observando el panorama. Hace lanzamiento. No hay nada. Contrarremate tampoco. Adelante, amigo Federico. Te toca participar en esta narración. Saludos a la gente que nos está viendo a través de Ayuc TV. Muy bien, que no baje la intensidad porque esto sigue incrementando este juego. Ahí está el número 3. La diferencia es de 4 puntos a favor del equipo de San Juan Gichicobi. Se van a 5 puntos de diferencia, 9-4. Y por lo tanto Totontepec tiene que empezar a definir estrategias muy claras y contundentes si no quiere llevarse la derrota. Ahí están entonces aprovechando el minuto de tiempo fuera solicitado y por eso es que el entrenador dando las instrucciones y los jóvenes ahí escuchando, entendiendo la jugada, la idea del entrenador, cómo ir subsanando esta desventaja. 9-4, 5 minutos y corriendo el tiempo y descontando el tiempo. San Juan Gichicobi también ahí platicando sobre cómo mantener esta ventaja. Hay que seguir incrementando la ventaja, cada quien con su cada cual. Ahí los entrenadores haciendo todas las indicaciones posibles porque necesitan cada quien ir logrando su objetivo. San Juan Gichicobi mantener la ventaja. Totontepec tiene que tener en la cabeza, tiene que tener como objetivo reducir esta ventaja de 5 puntos, 9-4. Así entonces vamos a arrancar de nueva cuenta con las acciones de este encuentro después del tiempo solicitado. Pero ahí también se atraviesa este can que se está resguardando de la lluvia que está empezando.